Bien, bueno, después de haber entonado esos cantos con los cuales ya hemos alabado el nombre del Señor, y pues lo hemos hecho con todo el corazón, como decíamos al inicio, que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Para desprendernos de nosotros mismos, como en su momento lo hemos dicho, y para centrarnos en el Señor y alabarle a Él, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos estudiando, como todos ustedes recordarán, el Sermón del Monte, la serie El Reino de Dios. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la oración del cristiano, reflexiva, no mecánica. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito hablando de lo que ya introdujimos de cierta forma en cuanto a la forma correcta e incorrecta de orar. Y pues hoy nos vamos a dedicar a estudiar un poquito el modelo de la oración que Jesús enseña a sus discípulos. Así que yo les voy a invitar a ustedes que abran sus Biblias de papel o electrónicas. Bueno, yo creo que la mayoría todavía usa de papel, ¿verdad? Ábranlas ahí en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. ¿Lo tienen? ¿Sí? Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15 dice de la siguiente manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, muy claro el pasaje bíblico, ¿no? Pero miren, vamos a seguir un poquito hablando acerca de lo que les comentaba hace un momento, la oración del cristiano, reflexiva, no mecánica, haciendo énfasis, haciendo en honor al título que tenemos hoy en esta mañana, haciendo énfasis un poquito en esa espontaneidad que debemos tener al orar, ¿sí? Hace unos domingos atrás hablábamos precisamente de esas oraciones, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, les confieso, de esas oraciones diseñadas que uno tiene. Ya, como que hay ciertos lugares donde uno ya tiene una oración diseñada, unas palabras, una palabrería acomodada, ¿va? Como en cierto momento escuchaba yo a alguien decir: mire, yo conozco a un predicador, me decía alguien, que ya hasta sabe dónde poner los chistes. Ya hasta saben qué parte de la prédica tiene que contar un chiste. O sea, muchas veces nosotros así somos en la oración, ¿verdad? Entonces muchas veces como que ya traemos como prediseñada la oración, como algo muy compuesto. Entonces esa oración pierde esa espontaneidad. No sé si me estoy dando a entender. O sea, como que pierde esa frescura, ese detalle, ¿sí? Ese detalle sincero y honesto. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de repeticiones, ¿verdad?, que el Señor en su momento les dijo en el Sermón del Monte: y cuando oréis, no seas como los gentiles, pensando que por su palabrería serán oídos. Y nosotros pensamos, por ejemplo, cuando mencionamos repetición de oración, casi siempre nos vamos ¿a dónde? Con los católicos, ¿verdad? Casi siempre ahí como que busca nuestra mente, pero nosotros pudiéramos también estar cayendo en una práctica similar cuando usamos oraciones prediseñadas o oraciones compuestas con una palabrería algo como sofisticada en su momento, y nuestra oración pierde esa espontaneidad, pierde esa frescura, pierde como ese detalle, ¿sí? Ese detalle que tiene que tener la oración de espontaneidad. Creo que es la palabra más adecuada
esa espontaneidad que tenemos que tener, porque no olvidemos que con quien estamos hablando es con alguien con quien tenemos confianza. ¿Sí? Estamos hablando con alguien que murió en la cruz por nosotros, que nos adoptó en su familia como hijos suyos, que nosotros para Él antes éramos desconocidos, éramos extranjeros, pero Él nos dio entrada en su redil. Él nos redimió, nos rescató, nos declaró justos. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos nosotros a esa persona? Sinceros, ¿verdad? Honestos, ¿sí? Y tener ese detalle de espontaneidad siempre. Ahora, les decía, y algo muy importante que hay que ver en el contexto de estudiar esta oración es cómo Jesús dejó el ejemplo plasmado de oración en sus discípulos. Es cierto que aquí no lo dice, pero en Lucas, capítulo 11, que es donde Jesús también enseña a sus discípulos a orar, Lucas en su momento, en el detalle ahí del capítulo, en el inicio, él dice, entonces los discípulos le dijeron, se acercaron con él y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos se acercan con Jesús y le dicen, enséñanos a orar? Porque había un ejemplo de vida. Él se apartaba, dice, a los lugares para ir a orar. Muchos de ellos no lo acompañaban, por cierto. Pero hubo un momento en que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? O sea, ellos querían aprender. Estaban de cierta manera respondiendo de forma natural a un ejemplo que estaban recibiendo de vida de Jesús. ¿Sí? Ahora, pensando un poco en esto desglosando un poco la oración que tenemos frente a nosotros, la oración empieza, hay varios detalles que señalar y espero que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Pero miren, hay varios detalles que señalar. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos es como la invocación de la oración. O sea, esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, que más adelante la vamos a analizar más a detalle, lo que me dice a mí es a quién me estoy dirigiendo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Hay detalles ahí en esa frase que son importantes señalar. Luego, después de eso, vienen 6 o 7 peticiones. Algunos dicen que son 6, otros dicen que son 7 por la última petición de la oración, que algunos la ven como 2 y otros la ven como una sola petición, ¿verdad? Pero fíjense, el inicio de la oración es clave. Cuando nosotros oramos, cuando iniciamos nuestra oración, deberíamos de tener bien claro a quién nos estamos dirigiendo. ¿Sí? O sea, conocer. Por eso, miren, y en su momento lo hemos dicho, creo que más de una vez lo hemos repetido, es importante entender la oración en el contexto de la lectura de la palabra. Es importante que usted ore. Es importante que oremos, hermanos. Pero también es importante que leamos la palabra, porque en ella nosotros conocemos al Señor. Y es necesario que usted y yo conozcamos a la persona a quien nos estamos acercando. ¿Sí? Porque si no le conocemos, pues, ¿cómo nos vamos a acercar de la manera correcta si no sabemos quién es? Ahora, 3 de estas peticiones tienen que ver con el Padre. Fíjense ustedes, yo quiero que ustedes mediten un momento en la forma en que Jesús ordena las peticiones. Jesús no empieza pidiendo por peticiones personales, aunque después tiene un par de peticiones ahí personales, 3 o 4. Pero Él empieza con 3 peticiones que tienen que ver con el Padre. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas peticiones? Santificado sea tu nombre. Es la primera petición. Venga tu reino y hágase tu voluntad. 3 peticiones que no tienen nada que ver con Él. ¿No les dice algo eso? ¿Qué nos dice eso? Hay prioridades en nuestra oración, ¿verdad? O deberían al menos, decimos esto, deberían al menos haber prioridades en nuestra oración. ¿Sí? Deberíamos de verificar cuál es la centralidad de nuestra oración. Porque en el modelo de Jesús, que Jesús nos deja, que no es un modelo repetitivo, sino más bien es un modelo regulativo de la oración. O sea, el Señor nos está enseñando cuáles son los aspectos que nosotros debemos incluir en la oración. Y les digo, nos enseña hasta de una forma bastante precisa el orden en que nosotros debemos orar. El orden de nuestra oración, el orden, si quieren ustedes entenderlo así, hasta de nuestras peticiones. ¿Sí? Porque Él no empieza pidiendo cosas personales, Él empieza pidiendo algo del Padre.
O sea, él empieza, Señor, deseo que tu nombre sea honrado. Fíjense ustedes. Deseo que tu nombre sea honrado. No importa tanto el número de peticiones, sino más bien la forma en que están ordenadas en esta oración. O sea, el Jesús que le enseña esta oración modelo a sus discípulos, tiene en mente un orden específico y se los enseña a sus discípulos. ¿Cuál debe ser el orden de esas peticiones? Y esto es lo que hace un momento les decía, lo podemos tomar como el principio regulativo de la oración. Fíjese usted que hay un escritor que se llama Sam Waldron y él escribe un libro que se llama El principio regulativo de la adoración. ¿Y saben ustedes qué dice Sam Waldron en ese libro? Él dice, quien determina cómo debes adorar es el ser a quien estás adorando. O sea, en este caso, el Señor. Yo me dirijo al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién determina mi adoración? Yo no puedo acercarme al Señor como yo quiera. Él determina cómo yo debo acercarme. ¿Ya? Entonces, a eso Sam Waldron le dice el principio regulativo de la adoración. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué es lo que a nosotros nos hace adorar? ¿Correcta o incorrectamente? La Biblia. La Biblia es, usted no tiene que adorar como le dicen. Usted vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Eso es, ahí está el principio regulativo de la adoración. Ahí están las especificaciones cómo el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Que nosotros vayamos a Él. Ahora, traslademos esto de la adoración, que tiene mucha relación, pero ahora trasladémoslo a la oración. ¿Cuál es el principio regulativo de la oración? Esta oración. Esta oración es el principio regulativo. ¿Usted quiere saber cómo acercarse al Señor? Aquí está el ejemplo. Mateo 6, 9 al 15. Ese es el principio regulativo. Es la oración, les voy a decir así, que debería normar nuestras oraciones al Señor. Esta oración debería regular nuestro acercamiento a Él. ¿Cómo me estoy acercando a Él? Que fíjense que muchas veces nosotros a ciegas nos acercamos al Señor, ¿verdad? Vamos ahí a tientas, ¿verdad ustedes? A ver si lo encontramos, pero yo les digo, pensemos en cómo nos estamos acercando a Él. ¿Nos estamos acercando correctamente? Porque sabe, hace unos días en un tema que dábamos que se llamaba Fariseos Modernos, hablábamos que usted, aún pensando que está orando, arrodillado en el altar, puede estar adorándose usted mismo y no estar adorando al Señor. Ahí está el ejemplo del fariseo, Lucas 18. ¿Sí? Te doy gracias porque no soy como ésteles. ¿Es adoración a Dios eso? Eso no es adoración a Dios. Se está adorando él mismo. ¿Sí? Se está adulando él mismo. Ahora, llévense eso de verdad porque es importante. Miren, el principio regulativo de la oración. Él determina cómo quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Sí? Es importante que nosotros en la palabra encontremos y estudiemos y meditemos cómo es la forma correcta de acercarnos a Él. Al nosotros entender un poquito eso, nos vamos a dar cuenta que casi nunca nuestras oraciones deberían de empezar con peticiones de nosotros. Fíjense, que es como normalmente muchas veces comienzan, ¿verdad? Pero por eso es clave, mi hermano, que usted entienda a quién se está acercando. ¿Sí? Unos versículos atrás, en el versículo 8, dice, el mismo Jesús enseñando acerca de la oración, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, o sea, a los gentiles, a los que no pueden orar, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Ya? O sea, conviene que antes de usted pedirle cosas, reconozca su grandeza y que Él ya sabe de lo que usted necesita. Gloria a Dios por eso. Ahí es donde vemos, miren hermanos, que el Señor quiere tener con nosotros más que una relación de pedir, ¿sí? De pedir, Él quiere una relación con nosotros. Relación. Que usted pueda acercarse a Él. No sé si no tiene peticiones, que igualmente pueda acercarse. Que un día podamos acercarnos y estar quizás solo en silencio ante el Señor. No sé si les ha pasado. Que un día podamos acercarlos y ni siquiera pedirle nada. ¿Sí? Solo acercarnos, estar con Él ahí. ¿Sí?
Porque muchas veces tenemos esta idea de que ni bien usted piensa en oración y lo que viene a su mente, ¿qué son? Peticiones. Dame esto, dame aquello, lo otro y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos una relación con la oración y con el Señor, pero más de pedir que de relación, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, miren hermanos, no podemos pensar y es muy difícil concebir la oración separada de la lectura. Es muy difícil, porque tiene que estar ahí. Porque en la palabra yo encuentro lo que el Señor quiere para mí, ¿sí? Y cuando yo oro se manifiesta también mi conocimiento de la palabra, porque ahí yo conozco a qué Dios me estoy acercando. ¿Sí? Exacto, pedir conforme a su voluntad. Entonces, miren hermanos, lo que vemos en estas peticiones es una preocupación del creyente por la gloria y el poder de Dios. Mire usted, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? En la oración que Jesús nos enseña, vemos nosotros una preocupación por la gloria y el poder de Dios. Ahora, empecemos a desglosar la oración. Tengan su Biblia abierta. Cuando Jesús empieza a orar, dice, vosotros pues, versículo 9, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense que sinceramente, hermanos, cuando usted analiza esta frase, chica, no, hombre, usted se queda en su momento hasta helado, ¿verdad? Helado, sinceramente. Fíjense que hace algún tiempo yo estudiaba por primera vez esta oración. Y yo decía, de verdad, ¿qué tanto nos hace falta un acercamiento honesto y sincero a la Biblia? Sí, porque muchas veces usted le pasa por encima, mire, y no analiza, no se detiene a estudiar, a tener un devocional, a ver qué es lo que la Biblia dice para usted. Nos pasa a todos. En algún momento pasamos de pasada, ¿sí? Ahora, al Jesús iniciar su oración de esta manera, rompe con el patrón de todo el Antiguo Testamento. Antes de eso, ustedes no ven absolutamente ninguna otra oración que se dirija a Dios diciéndole Padre. Fíjense ustedes. Yo quiero que entendamos como la dimensión de eso. En el Antiguo Testamento no van a encontrar ustedes una oración en donde alguien se dirigió al Señor como Padre. Siempre se le hablaba, siempre la persona que se acercaba al Señor se acercaba como el Dios Todopoderoso, como Jehová de los ejércitos, como el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, ¿sí? Pero no vemos un acercamiento, ese vínculo familiar. Padre. ¿Ah? Qué privilegio, ¿verdad? Hermanos, dimensionar eso. Ya usted, es cierto, Él es nuestro Dios, Él es nuestro protector, pero ¿sabe qué? Es nuestro Padre. O sea, hay un vínculo familiar entre usted y Él. Usted es su hijo, ¿sí? Es su hijo. Y le servimos y somos sus siervos y todo. Somos ovejas de su redil, pero somos hijos de Él. Entonces hay un vínculo de confianza, un vínculo familiar, un vínculo cotidiano que nos une a Él. Que mire que los profetas no oraron así. No oraban así. El salmista David no oraba así. Y Jesús viene y enseña a los discípulos a orar Padre. Y la siguiente palabra es aún más impresionante. Nuestro. Jesús hubiera podido decir Padre mío, ¿verdad o no? Pero Él dijo Padre nuestro. Lo importante, miren qué detallitos tan importantes estos. Lo importante y ese detalle comunitario de la oración. Esto es importante, mire. Esto que estamos haciendo es importante. Esto no es intrascendente. Esto es algo clave para la vida de la iglesia. ¿Sí? De cierta manera, aquí es donde podemos nosotros ver los signos vitales de una iglesia viva. ¿Sí? Y el Señor enseña ese detalle comunitario, Padre nuestro. O sea, no, fíjate, cuando yo me acerco al Señor, yo estoy consciente de que no soy solo yo hijo de Él. Hay muchos. Y partiendo de ese, les voy a decir, de ese detalle comunitario, yo me acerco a Él.
O sea que en mi acercamiento y en mi entendimiento bíblico de la oración debe estar el sentido de comunidad. Padre nuestro. ¿Sí? Y mire, es muy importante ese detalle, porque el Señor quiere que entendamos, que el Señor quiere que yo entienda que no soy solo yo. No es solo usted. Somos. Somos. Y ese detalle comunitario es importante al orar. Tener presente la comunidad. La oración comunitaria, la oración colectiva es clave. Pero eso lo vamos a entender cuando entendamos que la comunidad es una plataforma importante para nosotros. Sí. Porque aún Jesús en la oración nos lo enseña. Padre nuestro. Y luego sigue, que estás en los cielos, que estás en el cielo. No tanto denota como que está allá arriba en el cielo, sino denota su autoridad y su poder y dominio sobre todas las cosas. O sea, en esta invocación que Jesús está haciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, está reconociendo primero que es Padre. Segundo, que el aspecto comunitario. Y tercero, el poder de esa persona a quien yo me estoy acercando. El dominio total y completo que Dios tiene sobre cada aspecto del universo, sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Solo en una frase, miren hermanos, todos los detalles que encierra. Padre nuestro que estás en los cielos. Impresionante, ¿no? O sea, todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través solamente de una frase. Y luego sigue la primera petición. Santificado sea tu nombre. Y miren ustedes, vamos a resumir esto así rápidamente. Hay un deseo incesante en el creyente de que el nombre del Señor sea glorificado. Hay un deseo incesante. ¿Saben? Y yo me gozaba al estudiar esto porque Jesús vivió para eso. Jesús vivió para la gloria de su Padre. O sea, Jesús siendo le voy a decir así, la encarnación de Dios. Él dice en Juan 17, Evangelio de Juan capítulo 17, Él dice, yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me envió. O sea, Él no buscaba una posición, ¿me entiende? Él no buscaba una posición, buscaba la gloria de Dios. Y no tuvo una posición, les puedo decir yo, no tuvo una posición importante, humanamente hablando, pero le dio la gloria a Dios. Su vida fue marcada por eso. Aún en sus peticiones, aún en su petición en el Getsemaní, ¿cuál era la petición del Señor? Que más adelante vamos a ver un principio acerca de eso. Señor, si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. La gloria. Él siempre buscaba la gloria y la voluntad de Dios. El deseo de Dios para su vida. ¿Sí? Y mire, precisamente en el pasaje de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, dice, y he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Siempre Jesús estuvo preocupado por la gloria de su Padre. Él dijo, no he venido a buscar mi gloria, sino la gloria de aquel que me envió. No se puede entender la vida terrenal de Jesús sin entender que Él siempre buscó la gloria del Padre. Siempre. O sea, vemos a un Jesús con un deseo incesante de que el nombre de su Padre sea santificado y glorificado. ¿Sí? Lo vemos ahí, lo vemos en la oración, en el detalle que Él dice, santificado sea tu nombre, la primera petición. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que estas peticiones tienen un orden lógico. ¿Por qué? Porque después de santificado sea tu nombre, viene venga tu reino, o sea, que tu reino venga a mí. ¿Sí? Ahora, para ir finalizando con santificado sea tu nombre, nuestra vida, miren hermanos, debería de ser notoria en el mundo porque usted y yo buscamos la gloria del Padre. Pregunto, ¿qué anhelamos nosotros? Yo sé que tenemos toda clase de anhelos, ¿verdad? Pero en el fondo, hermanos, el Señor nos enseña hoy que deberíamos anhelar la gloria del Padre. Que su nombre sea santificado y glorificado. Que su nombre sea alabado. Y ese deseo, miren hermanos, se manifiesta en la segunda petición. Venga tu reino.
venga tu reino. Y miren pues, yo no sé si ustedes vieron el programa el viernes, pero el viernes hablábamos de eso con el doctor David y me gustaba una frase que él decía, el concepto del reino de Dios muchas veces nosotros lo tenemos como algo abstracto, fíjese, o sea, como algo que no entendemos muy bien. Pero él decía, y él aclaraba ese punto, y él decía, el reino de Dios es algo activo. O sea, el gobierno de Dios es algo activo en mí. Él gobierna mi vida. O al menos les digo, si aún no la gobierna, mi deseo debería ser ese. ¿Sí? Mi deseo como hijo de Dios debería de ser que Dios gobierne mi vida. Por eso el Señor les enseña a sus discípulos a orar, venga tu reino. O sea, ese deseo de que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado se confirma cuando el que ora tiene un deseo incesante. ¿Por qué? Porque el reino de Dios venga a él desde dos perspectivas diferentes que son igualmente importantes. Primero, desde la perspectiva personal. O sea, yo debo anhelar que Dios reine en mi vida. De cierta manera, mi vida es un pequeño reino, ¿eh? Es un reinito. ¿Eh? ¿Quién reina aquí? ¿Reina usted? ¿Reina el enemigo? No sé. Hay múltiples opciones para que puedan reinar. Pero mi anhelo como hijo del Señor debería de estar cuando oro, Señor, reina en mi vida. ¿Sí? Que venga tu reino a mi vida. Ahora, además de ese detalle como personal del reino, también debo anhelar, y mire pues, con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí es donde nuestras vidas muchas veces quizás no pueden ser congruentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también debemos anhelar que el reino de Dios sea establecido de una manera plenaria, completa. O sea, en otras palabras, nosotros anhelamos la venida del Señor. Anhelamos su venida. Y fíjese, esta petición del Señor está directamente conectada, dice, con una de las últimas peticiones de la Biblia, la que se encuentra en Apocalipsis. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ¿qué dicen? Ven. Amén si ven, Señor Jesús. O sea, la iglesia, nosotros somos la iglesia. Deberíamos de anhelar que el reino de Dios sea establecido primero en mi persona, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, pero luego también de una forma plenaria, de una forma completa. O sea, que Él venga y su reino sea establecido, ¿sí? Ese anhelo debería de estar en mí. Y esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque el reino de Dios está presente en el corazón de la iglesia, en el corazón de todos nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿anhelamos nosotros o pedimos que el reino de Dios venga a nuestra vida? Porque es una petición. Señor, que tu reino venga. Señor, por favor, reina. Reina en mi vida. Crece tú y que yo mengüe. Esa es nuestra petición, ¿no? Debería ser nuestra petición. Crece tú, por favor. O sea, que el viejo hombre se vaya haciendo viejo, pero el nuevo se vaya renovando, como dice Pablo, ¿no? O sea, que haya ese constante crecimiento y ese constante anhelo de que ese concepto activo del reino de Dios esté en mi vida. Ahora, aquí es donde le decía que tendríamos que tener cuidado porque nuestras vidas podrían no ser congruentes. Venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo, miren. Porque lo que yo estoy pidiendo es, Señor, establece tu evangelio. Ahora, yo no puedo decirle al Señor, yo no puedo llegar ante la presencia del Señor y decirle, Señor, que tu evangelio sea establecido. Y yo no predique, y yo no evangelice, y que yo no tenga un testimonio. O sea, que mi vida no sea diferente al mundo, que no tenga un impacto real en la gente no cristiana. Entonces ahí es donde nuestros deseos o nuestras peticiones deberían de ir congruentes con nuestras acciones. ¿Sí? Porque de nada nos sirve, ¿verdad? Pedirle que el reino, que el evangelio se expanda. Pedir por el éxito del evangelio, pero yo no evangelizo. ¿Qué onda? O sea, no estamos siendo congruentes. No somos congruentes. Y muchas veces nos pasa, ¿no?
que pedimos por el avance del evangelio, pedimos por el establecimiento del reino, pero ¿qué estoy haciendo yo para que ese reino sea establecido? Porque sabe, para eso estamos nosotros aquí. Era algo que mencionábamos el viernes también. ¿Sí? Estamos aquí para hacer visible el reino invisible, el reino de Dios. El mundo no lo puede ver, pero ¿sabe qué? Para eso estamos usted y yo. Para hacer visible el reino invisible. O sea, hay un reino que está siendo establecido. ¿Qué estoy haciendo yo? Un punto práctico, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para que ese reino sea establecido? ¿Sí? Conviene mencionar lo que les decía, que nuestros esfuerzos deben ser coherentes con nuestras peticiones. Luego el Señor sigue y dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y esta es una de las mejores conclusiones de estas 3 peticiones de Jesús. ¿Sí? Hágase tu voluntad en el cielo y así también en la tierra. Primero que nada, el Señor nos enseñó con el ejemplo lo que es tener el deseo ardiente de que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Por eso, miren hermanos, cuando el Señor dice que si creemos en Él, pidamos todo lo que queramos, lo que esté dentro de su voluntad y será hecho. ¿Ya? Por eso tenemos que pensar qué pedimos. Santiago en su momento dice, ¿no? Pedís y no recibís, dice. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ya? y Charles Stanley dice en un devocional que estaba oyendo en estos días, fíjense, ¿ustedes de verdad creen que Dios nos puede privar de algo bueno para nosotros? No lo va a hacer. O sea, el Señor no nos va a privar a nosotros. El punto es que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo bueno para nosotros. ¿Qué es lo bueno? Para pedir eso bueno. Por eso yo digo que el gran reto, fíjense hermanos, de nosotros en la oración es hacer clic con la voluntad de Dios. O sea, el día que usted esté en sintonía con la voluntad de Dios, ¡fue, hermano! Ese día es el día, ¿sí? Ese día es el día. Y debería de ser una de nuestras peticiones. Señor, por favor, enséñame cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Además, exacto. Conocer, hermanos. Conocer es la clave y por eso les decía, es muy difícil entender la oración separada de la lectura de la Biblia. Pablo oraba por eso, para que crezcan en conocimiento, en sabiduría. Y esa es nuestra petición. Crezcamos en eso. Señor, por favor, ayúdanos a crecer en sabiduría, en conocimiento, en ciencia. Es la petición. En las 3 cartas de Pablo, Pablo pide por eso. ¿Sí? Pablo pide porque crezcamos en sabiduría, en ciencia y en todo conocimiento. Debería ser una petición constante de nosotros. ¿Sí? Es una petición constante. Haga la suya. ¿Sí? Haga la suya. Oremos por eso, para que el Señor nos ayude a crecer en conocimiento, en ciencia y en sabiduría. Ahora, esta petición también, miren hermanos, hágase tu voluntad en el cielo y así también en la tierra, condiciona el resto de peticiones que vienen. Fíjense usted. Porque lo que yo estoy diciendo con esta oración, o lo que el Señor me está enseñando, es que yo no voy a pedir nada que no sea de su voluntad. Es por eso que cualquier cosa que yo pida, Él me la va a dar. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir cosas que estén dentro de ¿qué? De su voluntad. Ay, pero qué difícil, ¿va? Ahora ya vamos como entendiendo por qué tantas cosas que pedimos, pues Dios no nos las da, ¿verdad? Muchas veces. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, muchas veces. Porque muchas veces tampoco nuestra voluntad o nuestros deseos, muchas veces también no están alineados con su voluntad. Nuestras peticiones, nuestros deseos, no están alineados muchas veces con su voluntad. Ahora, después del Señor decir, hágase tu voluntad en el cielo y así también en la tierra, viene la primera petición, mire pues, y es una petición bien loca.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sabe, estudiando esto, dice que muchos estudiosos se hacían la pregunta, ¿por qué el Señor pide algo tan básico? ¿Por qué el Señor pide algo? Porque pan, se dice que aquí pan se refiere a lo que comían los más pobres de aquella época. O sea, la gente que vivía, ¿qué les digo?, en condiciones no de la alta sociedad. Y muchos se hacían esa pregunta, pero ¿será que aquí se refiere, por ejemplo, a alimento espiritual? Pero aquí viene la clave, miren, el Señor hasta en los pequeños, hasta en las cosas más pequeñas, dependemos de Él. Hasta en lo más pequeño dependemos de Él. El domingo pasado decíamos que en este tiempo pedirle pan al Señor era como que hoy usted se acerque al Señor y le diga, por favor, Señor, provéeme tortillas con frijoles. Creo que es una ilustración que es lo más básico, ¿verdad? Es lo más básico. Entonces, hasta en eso dependemos de Él. Y el Señor nos enseña esa dependencia de Dios hasta en lo más pequeño. Porque nosotros podemos decir, ¿verdad? Mire usted, con el sudor de mi frente, ¿va? Sí, pero es el Señor. No lo olvide. Nosotros, sin el Señor, sin esa gracia de Él, no seríamos capaces ni siquiera de proveer el pan diario. No seríamos capaces. Aún el mundo, aún el pagano, aún el idólatra, aún el que no es convertido necesita la gracia común del Señor. ¿Sí? Y nosotros también la seguimos necesitando. Porque si no, no fuéramos capaces de producir nada. Por eso es que aunque sea con el sudor de nuestra frente, es el Señor quien nos provee, quien nos da las fuerzas para poder hacerlo. ¿Sí? Y nótese aquí dos cosas bien importantes. Pan era lo más básico y la expresión cada día, miren, denota cómo el cristiano debe vivir, dice, un día a la vez. O sea, no vemos aquí, Señor, dame unas 3 toneladas de pan, ¿verdad? No, o sea, el pan diario de cada día, ¿sí? Y fíjese, Martin Lloyd-Jones dice, en este caso, atrayéndolo a la actualidad, dice, si usted ora en la mañana, debería de pedir por el pan del día. Y si usted ora en la noche, debería de pedir por el pan del otro día, ¿sí? Pero fíjense, hermanos, muchas veces esas cosas no entran en nuestras peticiones. No sé si usted tiene peticiones que no se las dice al Señor, pero muchas veces nosotros creemos que hay peticiones por las cuales no es necesario orar. Porque creemos pues que nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Como que muchas veces a Dios lo necesitamos para las cosas grandes, para las cosas macro, ¿ah? Para que te sane de un cáncer, pero no de una tos. Para que te sane del COVID, pero no de una fiebrecita. ¿Y ustedes creen que no lo necesitamos? Lo necesitamos. Es Él actuando, es Él obrando, hermanos, porque aún en lo más básico dependemos de Él. ¿Sí? Y eso nos deja pan, es lo más básico. Lo más básico. Y de cada día, lo diario. ¿Sí? O sea, vivir un día a la vez. ¿Sí? Y luego el Señor dice, para ir avanzando, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojo al dato, miren hermanos, ojo al dato, hashtag ojo al dato. Aquí hay una petición con un compromiso previo. ¿Ah? Miren, mucho coco aquí, ¿sí? Perdona nuestras deudas, así como nosotros ya perdonamos. ¿Ah? Ya perdonamos, tiempo pasado. ¿Sí? Por eso, no sé si se recuerdan del pasaje en donde Jesús dice, si vas a dejar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que usted tiene algo contra su hermano, que sería diferente, que su hermano tiene algo contra usted. O sea, eso quiere decir, aunque usted no tenga la culpa, deja ahí tu ofrenda y ve a buscar a tu hermano. ¿Sí? O sea, hay un compromiso aquí previo ya cumplido.
perdona nuestras deudas. Y aquí deuda se refiere a pecado. O sea, la palabra griega usada aquí es amartia, que es pecado. O una deuda moral. No se refiere a deberle a alguien, sino es pecado. O sea, en otras palabras, este texto nos está pidiendo que nosotros debemos perdonar a quienes pecan contra nosotros porque nosotros hemos sido perdonados. Y aquí es donde viene algo importante, miren hermanos, ¿sí? Debemos pedir clemencia en la medida en que nosotros somos clementes. Ahí es donde se pone fea la cosa, mire. Debemos de pedir clemencia en la medida en que nosotros somos clementes. ¿Qué tan clemente es usted para perdonar a quienes pecan contra usted? ¿Qué tan dócil soy yo para perdonar a quien peca contra mí? Porque ahí se pone seria la cosa. Entonces, en la medida en que usted perdona, así debería usted pedir clemencia. En otras palabras, si usted no perdona, ni siquiera debería soñar en ponerse a pedir perdón. ¿Sí? Hay un compromiso previo. Y no está hablando aquí, miren hermanos, de ganarnos el perdón de Dios. No, más bien aquí está dejando claro el Señor que el perdón es una marca, escuche bien, ineludible del cristiano. Ineludible. O sea, es difícil concebir un cristiano verdadero, un discípulo del Señor, y que éste no perdone. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos sido recipientes del perdón. Entonces, si usted no perdona es porque usted no ha sido perdonado. Si usted no puede dar algo que usted no tiene. Y seamos realistas, el perdón es difícil. ¿Sí o no? El perdón es difícil. Y ¿saben qué? Me recuerdo una vez predicaba un mensaje yo acá que se llamaba personas difíciles de perdonar. O sea, gente difícil de amar. Mire, pues hay gente que es fácil de perdonar, pero hay gentecita que es difícil de perdonar, ¿o no? Pero el Señor nos manda que amemos. O sea, por eso es que el evangelio, miren hermanos, es contracultura, es contracorriente. ¿Sí? Es contra el mundo. El mundo no hace eso. El mundo no perdona. Usted perdona porque usted ha recibido perdón. Porque usted es recipiente del perdón. ¿Sí? Alguien ponía el ejemplo de cuando David dice, mi copa está rebosando. ¿Sí? Y alguien decía esto. Solo hago mención porque, me gustó esa forma en que él explicó, en que esta persona explicó. Y él dijo, usted no puede llenar otras copas si su copa no está rebosando. ¿Ya? O sea, usted no puede llenar otra copa de perdón, apliquémoslo acá, si usted no tiene su copa rebosando de perdón. ¿Ya? Ahí es donde se torna esto. Es difícil muchas veces llevarlo a la práctica. ¿Sí? Pero miren, pues hermanos, esto debería de fluir de nosotros, porque hemos recibido perdón. O sea, esto se refiere a que usted maximice sus faltas y minimice las faltas de otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacemos eso va a ser muy fácil perdonar, pero cuando usted maximiza las faltas del otro, minimiza las suyas. Entonces cree que el otro es más pecador que usted y que el otro posiblemente no merezca su perdón, ¿va? Pero que usted sí. Mire qué rollo, ¿va? Qué cosas en las que nos metemos. Pero fíjese, no podemos vivir una vida que esté en donde el perdón esté ausente, hermanos. Lo hemos dicho, recuerdo que un jueves hablábamos de esto. Las personas con más capacidad de hacernos daño, ¿quiénes son? Mientras más cercana sea una persona a usted, más daño puede hacerle. Generalmente usted no es dañado o perjudicado por personas que usted no conoce, ¿o sí? Es muy poco ese tipo de ofensas. Generalmente las ofensas más graves se van a dar aquí, miren hermanos. Primero en la familia y aquí. O sea, aquí es donde deberíamos de vivir en una actividad de perdón constante. ¿Sí? Perdonándoos, no por gusto, dice Pablo, ¿va? Soportaos los unos a los otros. Y miren pues, ese soportaos ya lleva esfuerzo.
soportados ahí. Cuando ellos sopórtense es porque va a estar difícil. Sí, entonces, o sea, miren pues, y esto es algo bien importante. Esto del perdón, miren hermanos, debería ser algo natural de nosotros. O sea, nuestra vida debería estar caracterizada por eso. No debería andar alguien peleando con usted porque usted perdone. ¿Sí? Ahí el perdón se vuelve tóxico. ¿Sí? Debería ser una vida, bueno, yo voy a perdonar. Porque yo he recibido el perdón de Dios en mi corazón. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, mire, si nosotros pensamos que las faltas cometidas contra nosotros son exageradas, es porque consiguientemente estamos reduciendo nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a tener ese concepto claro de perdón y una vida de constante perdón. Porque mire, pues, hermano, yo lo voy a ofender algún día. O tal vez ya los ofendí. Sí, o sea, mire, nos vamos a ofender. Entonces debemos de tener presentes una actitud de perdón constante. Porque el Señor nos lo manda. Perdonémonos los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros. ¿Sí? Para ir terminando, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. John Stott hace una paráfrasis de esta petición y escuchen lo que él dice. No nos permita ser guiados a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino que rescátanos del malo. Aquí hay algo bien importante. Siempre van a venir tentaciones, aunque no es Dios quien nos tienta porque Él no tienta a nadie. ¿Sí? Eso lo dice su palabra. Siempre van a venir tentaciones. Entonces, nuestra oración debería de ser, Señor, por favor, ayúdanos a vencer. ¿Sí? Ayúdanos a vencer. Porque nosotros queremos vencer. ¿Sí? Entonces, sí van a venir tentaciones, van a venir pruebas. ¿Sí? Recuerden ustedes. Y además Santiago dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas quiere decir cualquier tipo de prueba. O sea, cualquier tipo de prueba que puedas imaginarte. Tené gozo cuando te encontres en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. ¿Sí? Y Dios tiene un propósito a través de los diferentes problemas, tentaciones, pruebas que vienen en nuestra vida. Quiero terminar de la siguiente manera. Las peticiones de Jesús cubren, miren hermanos, en principio toda nuestra necesidad humana material. ¿Sí? Primero Él pide por nuestras necesidades materiales, que es el pan de cada día. Luego Él pide por nuestras necesidades espirituales, que es el perdón de pecados. Y luego Él pide por la condición moral que nosotros tenemos, ¿sí? La liberación del mal. La liberación del mal. Entonces, lo que hacemos cada vez que decimos esta oración o una oración regulada por este principio de la oración acá en Mateo, lo que hacemos cada vez que decimos esta oración es expresar nuestra dependencia de Él. De hecho, al acercarnos a Dios, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Estamos reconociendo que solos no podemos. ¿Sí? Que necesitamos a Él. ¿Qué lo necesitamos a Él? O sea, mostrar debilidad. Porque ahí es donde el Señor se hace fuerte en nosotros. Entonces debemos acercarnos al Señor, miren hermanos, no como el fariseo. No de manera repetitiva, no de manera mecánica con la oración, sino de manera espontánea, de manera honesta, de manera sincera, con la confianza y credulidad de un niño. Porque un niño cuando le pide algo a su papá, sabe que su papá se lo puede dar. ¿Sí? También si usted lo educó bien, el niño sabe qué le puede pedir y qué no le puede pedir. Igual somos nosotros. Pero una vez más, recalcamos que debemos conocer a nuestro Padre. Leamos la palabra, ¿sí? Y al final Jesús termina con una doxología. La oración termina con una doxología. En el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, la oración termina como empezó, reconociendo el poder, la gloria y que la honra solo es para Él. ¿Sí? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a orar de esta manera. No a repetir esta oración de manera mecánica, ¿verdad? Pero sí recordémonos de que esto debería regular nuestra oración. O sea, que Jesús quiere enseñarnos a través de esto cómo acercarnos a Él. Amén. Para acercarnos correctamente, ¿verdad?
Que el Señor nos ayude y que nos dé sabiduría cada día. Pónganse de pie y vamos a orar para terminar. Pidámosle al Señor que cada día nos ayude a entender, miren hermanos, y a conocerle más. ¿Sí? A conocerle más. Pidámosle sabiduría y conocimiento a Él. Antes de orar, queremos invitarlos para la agenda semanal de la iglesia. Estamos los martes con liderazgo, oración y liderazgo bíblico. Los jueves tenemos pastoral de la familia. Buenísimos temas. Estamos entrando ahorita en la parte del conflicto matrimonial. Así que si tienen conflictos, vengan. Aquí estamos enliados todos. Bueno, y si no tienen, también vengan. O sea, el propósito es pues aprender juntos. Aquí salen, cabal. Y pues, una noticia nueva es que el domingo vamos a empezar en un nuevo horario los servicios, hermanos. Vamos a empezar de 9 a 10:30, ¿sí? Y de 11 a 12:30 el segundo servicio, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, van a ser un poquito más largos. Queremos tener un poquito de más, no correr tanto como lo estamos haciendo en estos servicios, ¿verdad? Entonces, que sean un poquito más ahí extensos y que haya un poco más tiempo de alabanza y pues también de la palabra, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta y los esperamos el domingo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos nuevamente a tu presencia. Señor, para darte muchas gracias. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y reconocemos tu grandeza, tu poder, tu dominio sobre todas las cosas. También reconocemos nuestra pequeñez delante de ti, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios infinito y nosotros somos finitos. No entendemos muchas cosas, Padre, y por eso hoy nos acercamos a ti para darte gracias, porque estamos dentro de tus planes, porque somos tus hijos, porque hay ese vínculo familiar y nos podemos acercar a ti con confianza. Ayúdanos, Señor, a que podamos adquirir sabiduría cada día, acercándonos a tu palabra y estando en constante comunión contigo, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que han venido. Guárdales, bendíceles y llévales con paz y bendición hasta sus casas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos entre la semana.